Parece que algo muy grande está en marcha. De repente varios países de Europa están realmente preocupados por lo que se avecina. Y eso es algo muy extraño. El conflicto entre Rusia y Ucrania lleva en pleno apogeo desde febrero del año 2022. Entonces, ¿por qué tantas naciones europeas están diciendo ahora a sus ciudadanos que se preparen para un conflicto bélico? ¿Qué ha cambiado? ¿Saben algo que nosotros no sabemos? Esto puede sonar paranoico, pero responde a una combinación de factores geopolíticos, estratégicos y de seguridad que vale la pena comentar. La invasión rusa de Ucrania en 2022 marcó un cambio drástico en la seguridad europea. Este escenario no solo mostró que un conflicto bélico convencional sigue siendo una amenaza real, sino que también reactivó temores de una expansión militar hacia otros países de Europa del Este. Naciones cercanas a Rusia como Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, Finlandia, Suecia, Noruega, ven en este conflicto una señal de advertencia. Por otra parte, la reciente adhesión de Finlandia en el año 2023 a la OTAN y la más que posible adhesión de Suecia a esta alianza internacional ha generado reacciones desde Rusia. Estos movimientos geopolíticos por parte de estas naciones se perciben como un intento de proteger Europa ante esta supuesta amenaza, pero también aumentan el riesgo de posibles confrontaciones directas entre todos. De hecho, tanto Rusia como la OTAN han intensificado los ejercicios militares cerca de fronteras sensibles. Un ejemplo de ello son los recientes movimientos de tropas en Kaliningrado, un enclave ruso europeo. Los conflictos bélicos no son buenos para nadie, excepto para el complejo militar industrial. Por lo tanto, que se pueda expandir por la zona es más que una posibilidad. Gran parte de Europa dependía en gran medida del gas ruso, y las sanciones y la disminución de suministros rusos han llevado a una crisis energética que ha destacado la vulnerabilidad de Europa. Esto también sirvió como recordatorio de cómo los conflictos pueden interrumpir servicios esenciales a miles de kilómetros de distancia. De hecho, se interrumpió la cadena de suministros esenciales como los granos ucranianos y algún material crítico, lo que generó un efecto global de escasez ficticia y subida de precios sin igual. En medio de todo este revuelo, después de décadas de recortes militares, muchos países europeos están aumentando sus presupuestos de defensa. Alemania, por ejemplo, anunció un fondo especial de 100.000 millones de euros para modernizar su ejército. Además, algunos países del viejo continente están reforzando acuerdos bilaterales y multilaterales para coordinar estrategias de defensa. Un ejemplo de ello es la iniciativa de intervención europea liderada por Francia, por no hablar de que varios países están reforzando o reintroduciendo el servicio militar obligatorio, por ejemplo, Lituania o Suecia, que se unen a otros países como Austria, Estonia, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Letonia, Noruega, Chipre, que sí tienen el servicio militar obligatorio. Esto se ha visto como una respuesta directa a la percepción de las supuestas amenazas de Rusia. Aunque Europa está enfocada en esta supuesta amenaza, también dicen que existen más preocupaciones sobre otros posibles conflictos globales en varios lugares del planeta que podrían impactar económicamente a este continente y arrastrarlo a apoyar militarmente a sus aliados. Un ejemplo de ello es la situación entre China y Taiwán, por no hablar de la inestabilidad en Oriente Medio y otros puntos calientes de la zona que pueden aumentar la inseguridad. Ya sabéis, problema, reacción, solución. Debido a este circo, muchos países europeos han adoptado políticas de defensa total, que incluyen preparar a la población para emergencias como ataques militares, ciberataques o crisis energéticas. Las infraestructuras críticas de Europa, la energía, el transporte, las comunicaciones y los bancos son vulnerables a apagones y a ciberataques, que pueden paralizar estas naciones sin necesidad de disparar ni una sola arma. Rusia ha sido acusada varias veces de realizar ataques cibernéticos contra países como Estonia, Ucrania o Alemania, utilizando tácticas como ransomware o interrupciones masivas de sistemas. Gracias a esto, la Unión Europea y la OTAN han establecido centros especializados para contrarrestar estas amenazas, como el Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa en Estonia. Durante la Guerra Fría, muchos países europeos mantenían estrategias de defensa que involucraban a la población civil en la preparación para emergencias. Tras la caída de la Unión Soviética, muchas de estas prácticas se abandonaron, pero están resurgiendo ahora debido a este contexto actual que estamos comentando. Países como Suecia, Finlandia, Letonia, Estonia y Lituania han reintroducido este tipo de manuales de supervivencia civil donde se enseña a los ciudadanos a prepararse ante conflictos armados, desastres naturales, apagones, a cómo buscar refugio durante un ataque aéreo e incluso hablan sobre psicología y seguridad digital. También incluyen instrucciones para almacenar agua, alimentos, medicamentos y otros suministros básicos durante periodos prolongados. Por ejemplo, hace un mes en Suecia se volvió a distribuir más de 5 millones de copias de un folleto de 32 páginas disponible en inglés y otros idiomas
que aconseja a sus ciudadanos a cómo prepararse para un conflicto bélico. El ministro de Defensa Civil, Carl Oskar Bolin, causó un gran revuelo cuando advirtió públicamente que podría haber un conflicto armado en Suecia. El entonces jefe del ejército sueco, Mikael Biden, también alarmó a muchos cuando días después dijo: los suecos tienen que prepararse mentalmente para un conflicto bélico. ¿Por qué Suecia necesitaría que sus ciudadanos se preparasen para una emergencia de este tipo? Algo no huele bien. Mientras tanto, Finlandia capacita a su población civil para resistir una ocupación mediante una combinación de preparación militar y resistencia ciudadana, afirmando que el país siempre ha estado preparado para la peor amenaza posible, un conflicto armado. En particular, Finlandia, que comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, se ha vuelto bastante paranoica en este sentido desde el conflicto en la zona en el año 2022. De hecho, se está construyendo un muro de 3 metros de alto que, cuando finalmente esté terminado en el año 2026, tendrá 200 kilómetros de largo. Algo no cuadra aquí. Como informó recientemente el periódico noruego Aftenposten, los ciudadanos de Noruega también han recibido folletos similares de preparación para emergencias, porque en el peor de los casos, los posibles conflictos en la zona también podrían afectar a Noruega. Por si fuera poco, en Alemania se filtró un documento increíblemente detallado de 1000 páginas que contiene intrincados planes para un conflicto con Rusia. Según un documento de 1000 páginas titulado Operationsplan Deutschland, Alemania acogería a cientos de miles de tropas de los países de la OTAN y serviría como centro logístico para enviar enormes cantidades de equipamiento militar, alimentos y medicinas al frente. El ejército alemán también está instruyendo a empresas y a civiles a cómo proteger las infraestructuras clave y a movilizarse para la defensa nacional, previniendo una situación en la que Rusia amplíe los vuelos con drones, las operaciones de espionaje y los ataques de sabotaje en toda Europa. Estonia, Letonia y Lituania, situados cerca de Rusia, han lanzado campañas de concienciación ciudadana sobre cómo reaccionar ante una invasión o un conflicto híbrido. Estonia distribuye guías que explican a cómo actuar ante un ataque aéreo, métodos para mantener la calma y ayudar a otros, a cómo proteger la desinformación en redes sociales, entre otras guías de preparación. Letonia y Lituania han reintroducido el servicio militar obligatorio y promueven la participación civil en simulacros de emergencia. Otro país europeo que publica manuales de preparación para este tipo de eventos es el suizo. Los ciudadanos suizos son instruidos para mantener un suministro básico de alimentos y agua, y para conocer los amplios sistemas de refugios y búnkeres que pueden alojar a gran parte de la población en caso de conflicto. En Francia ahora se emiten consejos para reducir el consumo de energía ante posibles cortes relacionados con este tipo de tensiones geopolíticas, y promocionan a la población a almacenar alimentos y agua en áreas rurales. También ha habido un aumento de simulacros de protección civil en regiones cercanas a instalaciones nucleares francesas. Fuera de Europa, aunque muy cerca, el Reino Unido ha lanzado portales web y guías sobre cómo reaccionar ante desastres, incluyendo conflictos armados, apagones y ciberataques. Estas guías incluyen consejos sobre cómo manejar apagones prolongados y cortes de suministros energéticos, especialmente durante el invierno. En China también se han distribuido este tipo de guías, no hace mucho, así que ¿por qué gastan tanto tiempo y energía preparando a la población para un hipotético conflicto con Rusia? En casi todas estas guías se habla más o menos de lo mismo. Las instrucciones de los ciudadanos europeos para prepararse ante posibles emergencias, en las que se incluye un conflicto de estas envergaduras, no deben verse únicamente como una señal de alarma, sino como una política prudente frente a un mundo cambiante e impredecible. No olvidéis nunca lo que nos sucedió en el año 2021. ¿Tú qué opinas sobre este tema en particular? ¿Sucederá algo inesperado este año 2025? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Antes de despedirme, quería decirte que si te ha gustado este vídeo, que le des al like, que lo compartas y que te suscribas al canal para que estés al tanto de los próximos vídeos. Y nada más por hoy. Agradeceros a todos los mensajes de ánimo en el anterior vídeo y nos volveremos a encontrar en otra cosa más aquí en tu canal Human Survival TV. Hasta pronto, amigos.